Vamos a grabar. Entonces, bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas. Hace tiempo que no nos veíamos, estaba viendo ahí la última vez que nos conectamos y han pasado muchos siglos, muchas cosas. Em, Voy a partir yo dando una pequeña introducción y de ahí, pero bombardeen con sus preguntas y si no tienen preguntas, con sus comentarios. Chicos, les cuento que estamos viendo, perdón, ahí está muy desordenado a mí, eso. Estamos viendo básicamente el final de esto. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente, como el libro ahora no ordena las cosas cronológicamente, sino que arma temas, se suele sentir bastante perdida los estudiantes, las personas que estudian esto. Entonces, contarles que durante todo este extraño año de primero medio, hemos estado estudiando el siglo XIX en Chile. Les cuento, ya han pasado muchos, y sobre todo, esta última unidad de principios del siglo XX en Chile, básicamente es conocido como el periodo parlamentario y un poquito de lo otro que viene después. Y estos son los presidentes, para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Y terminamos acá con Arturo Alessandri, que después va a volver a ser presidente, y es donde se enreda un poco la cronología. Pero básicamente todo esto, este periodo presidencial, si ustedes se fijan, es un periodo bastante largo de tiempo en el cual ocurren muchas cosas. Para tenerlo en cuenta, él es el presidente que, eh, técnicamente un presidente de hecho más que de derecho, que es como, comillas, el triunfador de la guerra civil, de hecho, o revolución del 1891, y ustedes ven que es un militar, que de hecho lo era, quien derrotó a Balmaceda, o quien lideró las fuerzas que derrotaron al presidencialismo representado por Balmaceda, y de ahí vienen estos otros personajes. Y muy importante tener en cuenta, aquí tengo esta otra línea de tiempo más completa, es muy importante tener en cuenta por qué los procesos tienen los nombres que tienen, ¿ya? Y entonces estábamos estudiando la República Parlamentaria, que básicamente, en resumen, quiere decir que el presidente tiene casi ninguna atribución, muy poca, más que nada de, Gabo, no te veo, de un embajador, igual que Lucas, ya pues, activar las cámaras. Tiene más como, parece como un embajador, más que un presidente propiamente tal. Y esto entonces te ayuda a entender por qué surge, se desarrolla, y es un tremendo problema la cuestión social, porque en el fondo hay leyes, perdón, empieza todo a sonar justo cuando uno se conecta, hay problemas súper urgentes, súper graves que solucionar, sobre todo derivados de la mala distribución de las riquezas del salitre, que podían hacerse eventualmente a través de leyes, pero que no se solucionan, porque en el fondo el presidente tiene poca atribución y el Parlamento está lleno de personas que no tienen apuros, porque básicamente son del grupo privilegiado de la sociedad. Entonces, eso es un poco lo que estábamos viendo. Y de ahí avanzamos a 1925 en adelante, que vamos a compartir de nuevo ese, aquí está, que empieza entonces con, uy, tengo el desastre aquí, empieza entonces con, ¿se ve? Sí, con asume el cargo, aquí está, Arturo Alessandri, ya entre medio ustedes se dan cuenta que ahí pasan cosas porque él es forzado a renunciar, o renuncia en realidad a un clima de bastante poco gobierno. Hay un golpe de Estado, fíjense, en septiembre, entre el 11 y el 12, no sé si les suena conocida esa fecha, hay gobiernos provisionales hasta que vuelve Arturo Alessandri con una sola condición, bueno, con varias condiciones, pero lo más importante es que cambie la constitución. No sé si les suena conocido también eso, porque ya el gobierno parlamentario ya no da para más y hay problemas urgentes que resolver en Chile, y ahí entonces cambia la constitución y empieza este periodo presidencial nuevamente que dura hasta el 73 con cambios y demás, pero dura bastante. Y esta constitución, la del 25, dura hasta 1980. Que grandes cambios no se le han hecho, o sea, como fundamentales, y lo que sí permanece bastante es el presidencialismo. Es un poco lo que hemos estado estudiando. Y entre medio vimos entonces cómo cambió la cultura, cómo cambió la sociedad y el tema de la cuestión social. Entonces, es mucha, mucha, mucha materia. Por lo tanto, pregunten ahora lo que les haya quedado rondando, que no conecten y demás. Bienvenido, Martín, gracias. Abro micrófonos o chats, si le da plancha hablar. Aquí estoy leyendo el chat para que pregunte algo sobre este periodo de la historia de Chile
tan importante. Sinceramente entendí todo, seco, Gabo. Todo, todo, todo. ¿Le sirvió la guía que envié el otro día? Encontré que era un resumen, y tenía buenas fotos, ¿o fue idea mía? Los más fotográficos. Ahí abro el espacio por chat o por audio, ningún problema. Mostrar la foto. Buenísimo. Profe, Gracias, Gabo. profe, Pregunte, por favor. Para eso estamos. La idea no es un monólogo, acaba de llegar. Sí, Martín. Estaba resumiendo un poco, sobre todo que, considerando que el orden de primero medio es temático, entonces de repente suele suceder que se provocan confusiones, porque al ser temático uno dice, pero ¿qué años estoy estudiando? ¿Qué presidente? Entonces ahí le estaba mostrando que partimos en la República Parlamentaria. Vamos a compartir la pantalla de nuevo con ciertos presidentes y terminamos con otros. Estudiamos, de aquí en adelante hemos estado estudiando espérate, déjame ver si puedo rayar. No, no puedo rayar. Ah, sí, sí. Anotar. Partimos con este presidente. Ahí. Y, ah, complicada esta cuestión. Ay, se mueve sola la cosa. Y terminamos con con Arturo Alessandri Palma en su primer gobierno, porque después vuelve. ¿Sí? Entre medio hay golpes de Estado. Es bien desastrosa la historia de Chile en este siglo. Ya, perfecto. Pregunta. Genial, genial. Déjeme ver. Aquí está. Aquí, sí. Ya. Durante las marchas a principios de año por la Plaza Victoria pasaba un auto con máscaras de Allende. ¿Eso tiene algo relevante? Sí, bastante. Dice, yo tenía dudas, pero las buscaba y ahora no me acuerdo de ninguna. Ah, bueno. Muy proactivo usted. Y la gente se armaba más para derribar y cosas así. Terminó Luz. la lavadora. Gracias. Ya. Pablo, buena pregunta, me gusta porque vinculamos el pasado con el presente. Claro que tiene que ver muchas, como símbolos bien potentes, porque en el fondo te habla de que hay personas que en el fondo valoran todavía ese... Claro, perfecto. Bien, buena observación. ¿Qué significado tiene eso? Que en el fondo reivindican o como valoran, aprecian mucho ese momento histórico y también entonces están asumiendo o comunicando que es una figura de referencia para ellos y que hay ciertas cosas que podrían volver a ponerse en práctica u otra. Es como lo mismo que pasa cuando uno tiene, no sé, pues, es que, a ver, yo no soy mucho de como seguir gente, así como hacerle tantos queques, pero en el fondo suele suceder que si te gusta, no sé, cierto deportista va a usar su ropa o los más fanáticos, es que esa era como costumbre antigua, no sé si ahora se hace, como que ponían póster y usaban las poleras, así como identificándose con el personaje. Entonces, como señal, es muy potente porque en el fondo Allende, igual que otros presidentes que están dentro del periodo que estudiamos, buscaba hacer transformaciones muy profundas en el Chile de su época. Si tú me preguntas, yo, si llegara a usar algún símbolo, que no lo usaré porque no es mi perso, yo encuentro que otro presidente así bien potente es uno que no salía ahí, que no lo mostré, que es José Manuel Balmaceda, que él quería, de hecho se parece mucho a Allende, él quería usar los recursos del salitre para construir escuelas, para hacer obras públicas, hizo una cantidad de obras públicas, y igual que Allende, quería nacionalizar el salitre y ahí pasó una guerra civil, entonces muy buena idea, bien Gabo, sí, tenía muy buenas ideas y como te digo, hay gente, y de hecho yo como he ido haciendo estas clases varios años ya, encuentro hartos paralelos entre Balmaceda y Allende, y el más como potente este hecho de querer nacionalizar el salitre. ¿Qué dice? No te entiendo. Ah, se suicidó. Algunos otros dicen que lo suicidaron, pero ¿en qué sentido? Porque el Chile estaba tan cayéndose a pedazos que, claro, él comete suicidio y hay otro punto en común con Allende, que también se suicida y que también hay sospecha y todo, pero en el fondo los dos están en un momento terrible de la existencia, con un país enfrentadísimo, dividido, polarizado, y bueno, no va para más el mandato. Sí, sí, le respondo. Ah, bueno, y también en qué se parecen las protestas de Chile a principios del siglo XX, con lo que usted contaba, don Pablo, que dice que eh, sacaban
como que era muy violento, si usted encontró que en el octubre del 2019 eran violentos, péguense una miradita por ahí. Esas protestas de principios del siglo XX eran terribles, terribles, terribles. Y la represión policial era aún más horrible, porque recuerden que los derechos humanos y todo el tema de acceso a la justicia y mecanismos como para defenderlo y todo es de 1948, es decir, 20 o más años después. Por lo tanto, ahí mi abuela siempre me contaba que, que en esa época era la Guardia Civil, todavía no existían carabineros, carabineros del 38, si lo recuerdo, 32, 38, siempre se me olvida. Sacaban sable y te echaban literalmente el caballo encima. Perfecto, en la guía, y les mandé también la ópera rock. La matanza más conocida es la de la Escuela Santa María de Iquique, pero principios del siglo XX hay muchas matanzas que son bien poco conocidas y que es bastante vergonzoso para el Estado de Chile reconocerlo. Hay en Ranquil, y también está todo el tema del territorio mapuche. Hay muchas matanzas, muchas, muchas, muchas. Y lo cual es una pena porque en el fondo es el horroroso pasado del ejército de Chile, del Estado de Chile, y heridas que salen, salen, empiezan. Y en momentos de crisis se refiere mucho a eso. Buena pregunta, ¿ves? Sus preguntas nos dan para conversar harto. ¿Alguna otra observación o vínculos con el pasado y el presente? Profe, ¿es verdad que 78 o por ahí hubo una casi guerra? Sí, es verdad, 100% verdadero. De hecho, lo tuve que explicar alguna vez en televisión. Estuvimos así de irnos a la guerra. Y el 86 también. Y dice que frontera al norte, pero no pasó nada, claro, porque en el fondo hubo una evaluación. Y después, años después, que la que, otra que yo te decía, en el sur, por campos de hielo con Argentina. Y hay una tensión bastante creciente. Y a propósito de esa pregunta del Pablo, recuerde que casi todos, si no todos, los conflictos limítrofes que nos amenazaron con guerra en el 78 y el 86 vienen de procesos o como cosas que pasaron en lo que estuvimos estudiando este año. La guerra del Pacífico o guerra del Salitre, la guerra contra la Confederación, guerra contra España no tanto, pero casi todos los rollos que tenemos con, y a propósito del 78, con Perú y Bolivia y Argentina, son cosas que no quedaron muy resueltas en el siglo XIX. Justo lo que estábamos comentando. Buena, José. ¿Sí? Todo tiene historia, si ustedes se dan cuenta. Después, algo que no me quedó muy claro era qué manejo tenía el rey del salitre. Estupenda pregunta, pues Gabriel. ¿Cómo se llama el rey del salitre, te acuerdas? ¿Me acabo? John algo. Nadie. No sé si hablaste o lo voy a escribir ahí. Ahí te escuché, disculpa. ¿Cómo se llama el...? John. Bien, John. ¿Sabes por qué yo me acuerdo, Gabo? Porque justo su apellido es North, como norte. John Thomas North, que en inglés es norte. Entonces ahí logré aprenderme el nombre. Ya, entonces, de ahí retomo tu pregunta, Pablo. John Thomas North, ¿quién es John Thomas North? Dice la leyenda de John Thomas North, y nada, leyenda en verdad, su historia oficial, es que él es un inglés que llega casi como con 2.000 pesos actuales, cuentan, y que empezó a comprar terrenos en las salitreras y después, como su apodo lo dice, se transformó en el rey del salitre. ¿Qué significa eso? Que construyó una de las fortunas más grandes de la historia de Chile precisamente explotando el salitre. Y dice, ¿qué manejo tenía? Mucho, que no tenía John Thomas North. Era como, de hecho eran casi enemigos personales con Balmaceda, y uno de los que, como que una de las manos puras de la Guerra Civil del 91. Entonces él es dueño de una gran cantidad de oficinas salitreras. Recuerden que sí se llamaba como el lugar donde se sacaba el salitre, y era uno de los principales empresarios. No el único, pero el más conocido, porque también pareciera que tenía una personalidad muy fuerte, que se imponía mucho. Entonces, como que también representaba bastante al grupo de empresarios. Y una cosa muy interesante es que en esa época, eh, como los impuestos y el control del Estado sobre las salitreras no era tan grande. Entonces, como que ahí de verdad, cuando los empresarios como que golpeaban la mesa o como expresaban su malestar, era un tema, porque de hecho, gran parte de las salitreras eran de capitales ingleses, o que justo la nacionalidad de John Thomas North. Así que, pero el hombre tenía
tenía gran, no sé si poder es la palabra, pero influencia, peso. Hay una teleserie muy antigua y que de hecho creo que está en YouTube. Si tienen mucho tiempo libre o como que necesitan despejar la cabeza y hacer como que están aprendiendo historia o justificar que están viendo una teleserie vieja, pueden ver Pampa Ilusión, una teleserie antigua que probablemente ustedes ni siquiera existían, que muestra la vida de las salitreras. Y hay un personaje que se parece mucho, como que no sé si lo recrearon intencionalmente a John Thomas North. De hecho, es un caballero con barba un poco más flaco, porque es medio gordito, y que muestra bastante bien recreado la vida de la salitrera. ¿Le ayudé en algo, don Gabo? Hable ahora y no calle para siempre. Es solo para, porque de ahí la pregunta del Pablo nos lleva a otra época. Perfecto, toda la razón, Gabo. Y eso, hay un libro que quiero eventualmente tratar de leer que se llama Historias secretas y olvidadas de Chile, el segundo tomo, que habla de todas las matanzas. Y en eso hay un comunicador muy famoso que es Jorge Baradit, rescata mucho de la historia de las matanzas, el siglo XIX y los principios del XX en cuanto a los derechos políticos, es terrible, es terrible. Ya dice, Pablo, ¿usted cree que como no se resolvió muy bien, en algún momento habrá guerra con aquellos países conflictivos, por decir así, XD? Mira, según la posición de Chile, está todo resuelto, pero según la posición de los vecinos no está todo resuelto porque en el fondo, y esta es la típica disquisición que me tocó hablarlo varias veces el año antepasado y pasado en televisión, es como, yo entiendo que cuando terminó la guerra, en el fondo el ganador, que fue Chile, como que impone los términos, por lo tanto no es una negociación muy justa. Eso es como el argumento muy grueso. Pero si tú hilas más fino o entras como a picar, como dirían los gafiteros y los maestros, no es que se acabó la guerra con los misilazos refrescos y nos sentamos a negociar. Son procesos que duran entre 20 a 30 años por lo menos. Si tú ves todos los tratados, que por ahí me acuerdo en una clase les mandé la cronología de los tratados del límite, no un proceso así como que terminó la guerra y lo negociamos. Ahora, el tema es que en una negociación, luego de una guerra, 20, 30 años después, por supuesto que tú no estás en la mejor de las ventajas. Ahora, si usted me consulta en la honesta, yo encuentro que los tratados podrían haber sido peores, porque Chile llegó a ocupar Arica, Tacna y bastante más corrió al límite de lo que es Perú actual. Y también recordemos que en la Guerra del Pacífico Chile cedió bastante, bastante obligado gran parte del territorio patagónico y no es tema. Y de hecho, ahí en esa parte que se dieron en el cachito del extremo sur, había oro, petróleo, pero unas tierras buenísimas para la ganadería. Y no es tema, porque también en el fondo, cómo nuestros vecinos han ido construyendo su visión de la derrota, influye harto. Entonces, no es solo un tema político, es también un tema cultural. Entonces, para nosotros nos han enseñado, y de hecho yo misma lo estoy transmitiendo, que está resuelto, porque así lo vivieron los chilenos. Para nuestros vecinos del norte, sobre todo, no está resuelto. Entonces, es complicado, porque además los chilenos nos han enseñado siempre, y a mi posición, que me parece bastante lógica, que los tratados están firmados, y si yo voy revisando todos los tratados, en el fondo ya, pues, ¿cuál es el acuerdo? Es como un poco lo que uno le pasa con los papás, pues, como te ponen reglas, no las negocias, y después las negocias, ya, ¿cuál era la regla? ¿Cuál es la no regla? Entonces, espero que no haya guerra. Además que como estamos, no estamos pues, apenas estamos sobreviviendo. Y en el futuro, la verdad que está bien pasado de moda esto de arreglar las cosas con guerra. Hay otras formas, no sé si mejores o peores, pero como que la guerra por ahora es un mal negocio para Sudamérica, que ya está bastante colapsada con esto. En el futuro puede ser, no sé, no veo el futuro, pero así si yo te dijera en 3 años más, donde todavía no, porque vamos a tener que estar arreglando todos los problemas que nos causó este virus. Este virus. Eso, para no decir tonteras. No sé si le responden algo, o si le ayudo como a pensar la cosa. Por mientras, envíen sus preguntas por audio o por chat, para que aprovechemos súper bien esta conexión. Mientras tomo cafecito. Me quedan menos de un minuto. Más preguntas, aquí estoy a su servicio. Si le da plancha, activa el micrófono, la espero, la espero.
Aquí es donde yo debería tener el efecto de los grillitos. Uy, que se ponen tímidos. Lucas, consulta, ya. Entonces vamos a tener que ahí. Ah, dice, profe, buenísimo. Mi papá leyó un libro que se llama Historia Secreta de Chile y me dijo que Arturo Prat podía hablar con los muertos o algo así. Sí, correcto, yo también lo leí. De hecho, he estado con el autor de esos libros. Son uno, dos, tres libros de historia secreta, más otro de la dictadura de Pinochet, o gobierno militar o régimen, como usted estime conveniente, pero en segundo medio lo estudiamos eso. Y otro dice, sí, es verdad, y de hecho también me tocó me ha tocado varias veces hablar de Arturo Prat, y sí, él creía que podía comunicarse con los muertos, y específicamente con una hija que murió muy chiquitita y que no alcanzó a despedirla porque estaba navegando, llegó como tarde y murió así muy, muy trágico. Y sí, ¿por qué? Porque en el siglo XIX, que es el que estamos terminando de estudiar, y principios del XX, había una forma de pensar, una creencia, que todavía existe ciertamente, pero no tan fuerte como esa, que planteaba que está esta realidad material y que tú eventualmente podías conectarte a través del espiritismo u otras corrientes como semicientífica. Entonces, sí, su esposa también hacían bastantes sesiones. Esto, como te digo, me tocó hablarlo, lo he hablado 2 o 3 veces sobre esto, sobre el perfil de Arturo Prat, y era su tío, que es Jacinto Chacón, que ellos son de acá de Valparaíso, era intenso con eso, muy intenso con el tema de las conexiones con el más allá. Y como te decía, uno de los motivos que hacen que Prat cultive mucho eso es el dolor de haber perdido a su hija. Y después, cuando Prat se muere, Carmela Carvajal, que al principio era bastante escéptica porque era bien católica, ellos se querían mucho. Ella también se puso bien intensa con el tema de tratar de comunicarse con Arturo Prat, porque como te digo, no era mal mirado y de hecho era como una opción, así como, no era como, porque además que la mentalidad en la época era como demasiado materialista, demasiado científica, un poco lo que vimos al principio de año con la idea de progreso, que la mente solamente, que la racionalidad, el cerebro, como todo súper cuadrado, entonces como que estas eran como también vías de escape, que por supuesto yo no lo haría, me parece un poco tóxico. Así que sí, confirmadísimo. Dice, más o menos en Europa ahora están, perfecto, están en la Primera Guerra Mundial, sí y no. Voy a compartir de nuevo la pantalla, Gabo, para ordenarle un poco las ideas. Ya, mira, mientras nosotros, y aquí no lo voy a rayar, mientras la guerra, aquí está, la guerra del Pacífico, donde se ganaron las elitreras fue acá, con Aníbal Pinto. ¿Qué está pasando en Europa? Plena revolución industrial. De hecho, por eso se le llama más que guerra del Pacífico, guerra del salitre, porque tú sabes que es fertilizante y eventualmente se usa para la pólvora. Y después, mientras Chile está en estos conflictos voy a poner ahí para ver si los puedo ver bien. Ahí está. Mientras Chile está con todo este tema de la guerra civil y José Manuel Balmaceda, en Europa, ¿en qué están? En dos cosas de nuevo. En revolución industrial y dominando África. Y precisamente acá, después nos saltamos toda la República Parlamentaria, en que está Europa, revolución industrial y colonialismo o imperialismo, hasta que llegamos acá, a la República Parlamentaria que empezamos, y dice que mientras estaba el presidente Ramón Borras Luco, hasta Juan Luis Sanfuentes es la Primera Guerra Mundial. Entonces, sí, podemos hacer esos paralelos. Y acá, de hecho, mira, hagamos un vínculo. La crisis del 29, a Chile llega por ahí por el 31. Te das cuenta que hay un presidente que no logra cumplir su mandato, porque en esta parte de la historia que estamos estudiando, lo que pasa en el mundo afecta, pero terriblemente a Chile, muy fuertemente. Bueno, ustedes saben que el salitre dejan de comprárselo en gran medida en la Primera Guerra Mundial porque los alemanes inventan el sintético. Y ahí empieza la decadencia de la industria del salitre. Mientras, ¿qué está pasando esto en Chile? ¿Te respondí bien, Gabo, o no? Durante la Guerra Mundial. Siento que me fui por las ramas. Sí, sí. Ah, ya. Y lo otro, mientras está la Primera Guerra Mundial, en Chile está, pero la cuestión social terrible.
está el parlamentarismo ahí. Ese presidente que, yo siempre digo, ese refrán que tenía el presidente, mira, el presidente que está, mientras en el mundo está la Primera Guerra Mundial, lo he repetido un millón de veces y probablemente a ustedes también. Ese presidente es muy famoso, primero, si ustedes se fijan, por el nombre. Si a usted le suena, por el sanguchito, tiene directa relación porque él lo inventó. Ramón Barros Luco, dicen que llegó de gira de Europa y dijo, uy, por ahí por Francia, no me acuerdo cómo era el detalle de la historia, como que comió un sanguchito súper bueno que tenía pan y queso. ¿Por qué no me lo hace de nuevo? Y ahí, como él lo pedía siempre, le pusieron su nombre al sándwich. Y este presidente, de plena república parlamentaria, con la lentitud y la ineficiencia del mundo y de la vida, tenía un refrán, era uno de los presidentes más ancianos que ha tenido la historia de Chile. Él tenía un refrán muy conocido. Decía, hay dos tipos de problemas, los que no tienen solución y los que se arreglan solos. ¿Qué te quiere decir eso? Que el tipo tenía menos iniciativa o proactividad que no sé, pues. Aquí mi hija, muy gentilmente, ahí ve, mire, igual que triste pasar a la historia por un sándwich. Igual es bueno, no me molesta, ¿ves? Ahí, ¿se ve? ¿Ven el sándwichito? Y su primo, dicen que era primo. ¿Han escuchado el barro jarpa? El barro jarpa, que es jamón queso, así, pero harto. Ese lo inventó el primo, porque son barros, evidentemente son familia. Esas son tonteras de la historia de Chile que todo el mundo se acuerda. Y que yo también, una vez de hecho por ahí tengo una cápsula en TVN que explicaba el origen del Barros Luco. Es cortita. Ahí pueden googlearla. Lo hicimos una vez para un espacio de televisión nacional, pues no, pues, y entre medio estaba todo el tema de la cuestión social y el tipo inventó el sanguchito, que es bastante rico. Sí, de vez en cuando, no es malo. Pero creo que habían otros temas bastante más urgentes en Chile. Y había gente que no tenía acceso al barro. ¿Ustedes sabían como que en esta época de Don Barros Luco, el comer carne de verdad que era un privilegio que se dejaba para Año Nuevo, para fiestas patrias y eventualmente si tenías buenas lucas, Navidad, pero en verdad era como más para el Año Nuevo. El resto más que la hucha nomás, como un dicho antiguo. Eso fue el momento gastronómico de las preguntas y respuestas. Voy a contar. Buenísimo. O puede inventar su... Usted sabe que hasta hay completos con nombres de políticos. El Dominós tiene un completo Matei y otros que lo inventaron para, no me acuerdo si las elecciones pasadas o antepasadas, y algunos son re buenos, te diré, otros como que ahí nomás. Son las dispersiones gastronómicas. Así que ya, pues invéntese un sanguchito, don Lucas, en una de esas pasa la historia. No hace nada más, pero inventa un... Hablando de Navidad, ¿cuál es su origen? En una vez, sigamos de largo, fui a hablar de eso, así que búsquelo ahí. No, pero en corto, es un proceso de sincretismo entre costumbres de los romanos, más mezclas con los cristianos, pero eso da para largo. Y creo que no tiene que ver con Chile del siglo XX. Ahora, ¿cómo lo podemos conectar con Chile del siglo XX? ¿Sabía usted que toda esta forma como tan estadounidense, porque obviamente en Santiago, los que conocen Santiago saben, y Chile en general, en la época navideña está lejos de nevar, está lejos de que Santa Claus pueda andar de rojo? Y claro, a principios del siglo XX, sobre todo por ahí por el Mamá, no 20, existe Santa Claus. no existe Santa Claus, me dicen acá, es verdad. Es un caballero disfrazado que se muere de calor todos los veranos, pobrecito ahí en el Paseo Humada y acá en Calle Valparaíso y demás. Estas tradiciones, como este marketing, empieza a llegar por ahí en la década del 20. Antes de eso, si ustedes buscan, googlean así como imágenes antiguas de Navidad en Chile, era como con la típica misa y sería. Entonces, como que toda esta cosa de marketing y de Papá Noel y comprar regalos y todo es reciente, precisamente de principios del siglo XX. Sí, bueno, mal, el santo se muere de calor. Yo creo que es una forma tan terrible de ganarse las lucas. Pero claro, esas fueron tradiciones que llegan a Chile a principios del 20. Este año pídale unas buenas mascarillas, yo creo. Vamos a tener que ir pensando en los diseños navideños, con las lucecitas y todas esas cosas. Sí, hay que ser realistas. Yo creo que voy a pedir Santa alcohol gel. Mascarillas con la barba de Santa, mira, ahí tenemos un emprendimiento, ¿ves?
Toda la razón. Yo me imaginaba como con las luces de colores, pero como que distrae, sobre todo si tengo que conducir, así que está bueno. ¿Viste, Gabo? Ahí está tu iniciativa. Buenísimo, nos quedan 4 minutos. Sí, no te imaginaba, yo tengo, pero pensado mi diseño. ¿Alguna otra pregunta que pueda, o dispersión, como suele ocurrir en mis clases? Y todo tiene historia, ¿ves? Que se puede conectar todo con la época que estamos estudiando. Por mientras tomo café, a ver si a alguien se le ocurre o se acuerda de algo que le quedó pendiente. Llegamos a propósito de lo que me preguntabas, ¿qué está pasando en Chile? Durante la Guerra Mundial, de hecho, a Chile llega la famosa gripe española y provoca una ola pandémica del terror, que también hace profundizar, gracias por acordarme, seco, Gabo, profundiza los problemas de la cuestión social. ¿Y cómo reacciona el gobierno? Lento, obvio. La gripe española, usted sabe que mató entre 2 y 4 o 5 años, como a 100 millones de personas. Y Chile, obviamente, fue muy afectado. Muy afectado. Bien, ¿ve? Todo se puede conectar. Y Chile fue entonces doblemente perjudicado por la Primera Guerra Mundial. Dejan de comprar el salitre. ¿Cuándo terminó esa gripe? Aproximadamente empieza en el 17 y como que deja de causar problemas por ahí por el 20, la década del 20. Y de hecho ustedes dicen que es como pariente de este bicharraco que anda en la actualidad. Todo tiene historia. Buena pregunta, Lucas. Historia. ¿Algo más? Bueno, si tienen otra duda me la manda y contarles que entonces ya el próximo lunes estaríamos comenzando a cerrar esta unidad con entonces algo así como una pruebilla. Gracias, estimado Lucas, por conectarse. Interesante haber conocido su cabello y parte de su rostro. Gracias, Gabo, por conectarse. Gracias, Lynn, por permanecer ahí, silenciosa, pero espero que le haya servido. Después hablamos del Jingle Bells porque me queda menos de un minuto, Gabito. Gracias, Pablo. Gracias, Martín, por conectarse, participar y estar acá. Y eso, nos leemos. Cuídense. Dato random. Gracias, Gabo, que estén bien. Chao, que tengan buen día. Chao. Nos vemos. Chao, chao.